Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa más, Celebrando la Vida. En este caso estamos transmitiendo desde Marisol Escandel en su estudio jurídico previsional y contable, quien, hablando de ella, va a estar presentándonos la primer nota del programa de hoy. ¿Qué pasa cuando tenés que preparar tu jubilación? ¿Lo pensaste con tiempo? Vamos a ver qué sucede. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? La idea es empezar a charlar un poquito qué hacer antes de jubilarnos. Estamos hablando de todas las personas que ya están jubiladas. Lo importante es saber cuánto tiempo antes tengo que empezar a pensar en mi jubilación. Siempre decimos que lo ideal es, si tengo todos mis años de aporte, que sabemos que en un régimen ordinario son 30 años como mínimo, puedo hacerlo hasta 4 meses antes de cumplir la edad, o bien estoy esperando la edad jubilatoria. En ese momento, ¿es importante que yo renuncie a mi trabajo o estoy obligado a renunciar a mi trabajo? Por lo pronto no, salvo que mi patrón me haya intimado para que me acoja al beneficio previsional. En caso contrario, puedo seguir trabajando sin ningún tipo de inconvenientes mientras persigo mi jubilación. Y si todavía no tengo la edad jubilatoria y tampoco tengo los aportes, con mucho tiempo de anticipación puedo empezar a preverlo. Puedo empezar a tener en cuenta alguna moratoria previsional que sabemos que hoy tenemos vigente, la 24476, que nos permite comprar aportes. ¿Para qué me van a servir esos aportes? Para, además de un aporte actual, que pueden ser un montón de actividades. Sabemos que la señora que está en la casa o el hombre que sale a trabajar y que hace alguna changa esporádica puede, por ejemplo, estar registrándose debidamente en la AFIP para que eso le genere un aporte y pueda aspirar el día de mañana a una jubilación. Sumado a la moratoria más un aporte actual, uno puede pensar en la jubilación. Entonces siempre decimos que es importante, con mucho tiempo de anticipación, si yo sé que no tengo mis aportes, empezar a preverlo, empezar a ocuparme de mi jubilación en tiempo y forma para poder acceder al beneficio. Recordemos que hoy una jubilación de mínima, si bien a lo mejor es un número bajo para hacer frente al mensual, también incluye la obra social. Mucho o poco siempre ayuda a estar jubilado para todo lo que es el grupo familiar. Entonces las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 deben tener unos 30 años de aporte. Si no tengo moratoria, tengo aportes comunes. Y si estoy trabajando y quiero continuar haciéndolo, puedo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, espero que les haya servido la información y lo importante es siempre empezar a prever con tiempo todo lo que tiene que ver con mi vida previsional. Nos vemos el miércoles que viene, desde aquí, desde el estudio, con Paola, conmigo, siempre vamos a estar charlando. La idea es que cualquier sugerencia que tengan, no deje de hacerla llegar. Hasta luego y nos vemos, buenas noches. La semana pasada estuvo visitando la ciudad de Rafaela Ana María Llamazares. Ella es antropóloga de la UBA con formación de posgrado en epistemología, es investigadora del CONICET, cofundadora de la Fundación Desde América, colaboradora de la sección Opinión del diario La Nación, entre otras características más que podríamos estar nombrando sobre ella. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo una charla que tuvimos, porque es una persona sumamente reconocida, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, donde ha dado diferentes charlas y ha realizado diferentes exposiciones. Vamos a estar escuchando, nos estuvo hablando sobre lo que es el materialismo. Además, otro de los temas con los que estuvimos indagando es sobre el chamanismo, algo que está en el tapete, de lo que mucho se habla, y nos decía lo siguiente. El materialismo es la convicción o la creencia que se sostiene desde la ciencia tradicional de que el mundo está conformado exclusivamente por materia sólida, perceptible, sensible, que lo único que existe en el universo es aquello que se puede tocar, medir, pesar, calcular. Esto ha sido muy útil para muchas cosas, por supuesto, es un poco la base teórica del mundo moderno en el que vivimos. Ha permitido desarrollos impresionantes como toda la industria y la tecnología, pero ha sido a costa de como cortar los lazos
con todo lo que es lo subjetivo y lo trascendente en el mundo. Entonces ha significado también a la larga el divorcio entre ciencia y espiritualidad. Claro, exacto, que si uno recorre la historia, el origen fue la espiritualidad y después nos fue llevando todo el conocimiento científico, ¿no? Sí, la ciencia en realidad, como la conocemos hoy, tiene una historia corta en términos de historia de la humanidad, son 500, 600 años, y la historia de la humanidad son miles, millones de años en realidad. Y la búsqueda por lo trascendente, por las explicaciones últimas, por encontrar un sentido a la vida, esto está desde el comienzo. Eso podríamos decir que en términos antropológicos y evolutivos ha sido el motor de la hominización, es decir, de cómo nos convertimos en humanos, en seres pensantes y con capacidad de simbolización, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar algo que una la ciencia y la espiritualidad? Porque parecen como muy distantes una de otra, pero estamos en una época donde se están generando uniones, hay un puente. Sin duda, es un momento de tender puentes, ahí donde siempre hubo como abismos, digamos, claro, ¿no? Exacto. Pero también a partir de comprender que ese abismo es una ficción, esa separación, esa fragmentación, en realidad fue una construcción de la ciencia moderna y de este paradigma occidental, que ahora nos parece tan natural, pero que en realidad no es tan natural. Es una construcción histórica, es un sistema de creencias que lo hemos incorporado tan profundamente que nos parece que es la única forma de ver el mundo. Y eso es lo que ha generado esa fractura, en realidad. De modo que una vía de ir tendiendo puentes, primero es comprender que esto no es la única manera de ver el mundo. Claro. Esto es solo una manera de ver el mundo. Exacto. Y que ha tenido una utilidad histórica y práctica, pero que ahora estamos en otro momento. Esto es un momento evolutivo en donde la invitación del movimiento de la conciencia colectiva es a unir, no a separar. Aparece una palabra por ahí que se está escuchando mucho, que es holístico. Porque holístico es un enfoque que significa justamente lo contrario de lo que ha hecho la ciencia tradicional clásica, que es el reduccionismo. El reduccionismo es explicar todo en base a lo más simple y a las partes elementales. Y el holismo es la búsqueda por encontrar explicaciones en lo más amplio, en lo más comprensivo, en aquello que incluye, no que separa. Entonces, para justamente tender puentes y retejer estas tramas, digamos, de sentido que fueron cortadas, necesitamos enfoques que sean miradas de conjunto, que sean miradas holísticas. Bueno, el chamanismo es justamente una de las vías más, podríamos decir, ancestrales que ha desarrollado la humanidad para entrar en contacto con el más allá, con lo trascendente, con otras dimensiones de la realidad, porque es una concepción del mundo multidimensional, espiritual, donde se basa en la comunión con la naturaleza. El chamanismo es como, podríamos decir, la columna vertebral de las culturas tradicionales, de la conexión espiritual del hombre con el cosmos en las culturas tradicionales. A través de algo en particular, en Perú, por ejemplo, se escucha mucho hablar de ayahuasca. Bueno, son temas que están en el tapete, pero claro. Justamente. El chamanismo concretamente es el desarrollo de técnicas para ampliar la conciencia y entrar en estados de trance que permitan acceder a otros planos de realidad o a otros estados de conciencia. Y tradicionalmente hay como dos grandes vías o tradiciones de búsqueda de entrar en trance. Una es el uso de las plantas sagradas o plantas que tienen propiedades psicoactivas. América particularmente es muy rica por su biodiversidad en una gran cantidad de plantas psicoactivas y que tienen usos milenarios, pero usos contenidos dentro de lo que son las tradiciones, los rituales, la cosmovisión originaria, donde no cabe esto de tomar una planta para a ver qué me pasa, tener una experiencia, hacer como podríamos decir un viaje en el sentido sin sentido, ¿no? Por ahí como para probar, es como algo más profundo, me da la sensación. Mucho más profundo, mucho más respetuoso, mucho más cuidado. No es para todos, generalmente
es el chamán, que es una persona que tiene un entrenamiento muy especial, digamos, es muy complejo y muy largo y hasta diría muy dura la formación de una persona para transformarse en un chamán y adquirir esos poderes. Y generalmente lo usa para poder entrar en un estado de percepción ampliada, digamos, de macro percepción, para poder captar, por ejemplo, si tiene que hacer una sanación o una curación, cuáles son las dolencias, el estado, digamos, energético de la persona que lo consulta. Ortopedia Centro, una nueva opción para Rafael y la región en artículos ortopédicos. Ortopedia Centro los espera en su amplio local de Boulevard Santa Fe 742, teléfono 501-008. El Lugar San Francisco de Asís, fundado por el Dr. Luis Parra, es síntesis de experiencia y profesionalismo. Inscripciones abiertas para residentes de PAMI, con cobertura integral y particulares. Avenida Mitre, 1280. La charla que Ana María Llamazares brindó en nuestra ciudad fue sobre ciencia y espiritualidad más allá del materialismo. Escucha lo que nos contaba. Esto de más allá del materialismo, volviendo al tema de la charla, tiene que ver con un movimiento que también está surgiendo actualmente desde muchos científicos en distintas partes del mundo, que están postulando la necesidad de trascender los supuestos científicos del materialismo, es decir, este supuesto básico de que la realidad es solo materia, y que se basan en los descubrimientos de la ciencia contemporánea, desde la relatividad, la cuántica Claro, la física cuántica tuvo mucho que ver, ¿no? Mucho que ver, es como un antes y un después, claro, en ese como sentido. el famoso quiebre. Hay un quiebre, por eso han aparecido como nuevos paradigmas, es decir, nuevas formas de pensar, no solo la ciencia, sino toda la realidad, toda una nueva visión del mundo. Eso no quiere decir que todos los científicos estén de acuerdo, ni mucho menos, o que todo el mundo piense en ese sentido, pero sí está habiendo como un recambio, una forma... Una movida, de alguna manera. Sí, claro, se va sintiendo en la gente, hay mucho más que... Uno puede conectarse con gente buscando otras alternativas y empezando a entender que a veces la sanación empieza por dentro, ¿no? Y sí, y que no siempre lleva a una curación física. Bienvenido sea si todo eso se logra. También está esta mirada como de qué es de por dónde comienza vos que hablabas de sanación. El chamanismo tradicionalmente es una técnica para la sanación o para la curación, no solo de enfermedades físicas, sino de enfermedades psíquicas, porque en realidad, por ejemplo, una de las formas tradicionales del chamanismo es la recuperación del alma, la búsqueda de como partes del alma que han quedado por sucesos así, que nosotros llamaríamos traumáticos, perdidas por distintas dimensiones de la realidad, ¿no? ¿En una existencia o pueden ser otras existencias? En distintas existencias también, sí. Esta idea como que va completando el ser. De alguna manera. Sí, cada cultura tiene creencias particulares sobre, por ejemplo, qué es el alma, qué es el ser, si se reencarna, si no se reencarna, etcétera. Es más complejo, pero en líneas generales hay como una aceptación de que primero la persona no es solo el cuerpo físico, exacto, sino que hay diversos niveles del cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, bueno, cada cultura le da sus nombres, ¿no es cierto? Exacto. Pero en principio es como una visión multidimensional de la realidad, y no solo del cosmos, formado por diversos planos, sino del microcosmos que somos cada uno de nosotros, también formado claro, por diversos planos, ¿no? Exacto. Y que la salud en realidad y la sanación es como la búsqueda por alinear esos planos, encontrar el eje, encontrar la armonía, ¿no? Bastante difícil de hacerlo, sí, hoy pero en día con más predisposición. Yo a veces lo que noto en la gente es que hay una necesidad espiritual muy grande,
pero es un trabajo muy grande el que tienen que hacer ellos. A veces como que es más fácil consultar la parte científica, que una pastillita haga todo el trabajo que yo quizás no tengo la voluntad de hacer. Y para llegar a sanaciones importantes muchas veces hay que ir hacia adentro, hacer un trabajo importante, fuerte, que me lleve hacia otro lado. Esto de ir más allá del materialismo también es una invitación a pensarnos como seres multidimensionales, que no somos solo materia. Claro. Nosotros estamos como convencidos por esta ciencia, por este modelo, esta visión científica tradicional, de que es el cuerpo físico, somos el cuerpo físico, y el alma o el espíritu están como separados, no sé, o es una cosa que no tiene nada que ver, hay una fractura entre. Y entonces, frente a una enfermedad, un desarreglo, apelamos a cosas físicas. Claro. Le creemos más a una pastilla. Que aparte somos tan racionales todavía, nos manejamos tanto con el intelecto y la razón, que conectarse con los otros sentidos. Sí, y con el cuesta. poder de nuestra voluntad, el poder de las emociones, el poder de la mente bien orientada. También tiene que ver con las creencias, ¿no?, que uno viene heredando. Ya las nuevas generaciones van a ver a sus papás trabajando de otra manera, relacionándose con ellos mismos y con la energía de otra manera. Nosotros estamos todavía como en el medio, con una herencia todavía muy más intelectual. Yo digo por ahí. que el cambio de paradigmas es una transformación muy lenta y que a veces solo se logra con el paso de las generaciones, porque la verdad que es tan difícil transformar en uno mismo a veces ciertos patrones que están muy arraigados. Reconectar ciencia y espiritualidad es algo que también se está favoreciendo desde los nuevos paradigmas de la ciencia, que también tienen una mirada más holística. Sí, se están involucrando muchísimos. Uno lo escucha cuando focaliza o escucha a médicos o neurólogos y las neurociencias, cómo se empiezan a interesar con todos estos temas, que hasta no hace mucho no había una relación tan importante. Sí. Hay distintos niveles de transformación, podríamos decir, de los enfoques. En un primer nivel es como el interés por estos temas, pero después la explicación que se da a estos temas vuelve a ser materialista y reduccionista. Claro. Y a veces algunas autores de la neurociencia pecan un poco, desde mi perspectiva, en eso, ¿no? Pero ya querer interesarse por el fenómeno de la conciencia, la mente, digamos, la trascendencia, dónde está, lo espiritual. Pero ahora explicar lo espiritual exclusivamente en función de lo biológico es como querer reducir una cosa así de grande a una cosa algo así muy pequeño. Y esto está, pero no es de acá para allá. En realidad es como justamente una mirada holística involucra comprender la complejidad de estos fenómenos, cosas, ¿no? Exacto. Así que pero bueno, por suerte los tiempos están cambiando. Yo en eso soy optimista. Creo que hay todos los días señales de que hay cambio de la conciencia, aunque no lo parezca. Sí, hay una contradicción, porque uno a veces ve el mundo tal cual como se presenta y parecería que uno va involucionando. Tantas guerras, tanto hambre, tantos desastres. A esta altura uno tendría que decir, bueno, ya tendría que haber unos cambios en ese sentido. Pero como hay tanto para transformar, yo creo que toda esta violencia que vos decís, que efectivamente es de donde más hincapié hacen los medios, precisamente por eso es tan importante que también se muestre otra cosa. Esto está emergiendo, esto es un fenómeno como que forma parte de la evolución de la conciencia global. Es como liberar la sombra de la humanidad. Es necesario que pasemos. Es inevitable. Es como revolver la olla, ¿viste? Si no limpias el fondo de la olla, nunca. Es así. Así que es duro, pero bueno, es el mismo proceso que en cada uno de nosotros a veces necesitamos hacer. Ortopedia Centro, una nueva opción para Rafael y la región en artículos ortopédicos. Ortopedia Centro los espera en su amplio local de Boulevard Santa Fe 742, teléfono 501-008. Red Gama brinda servicios médicos domiciliarios a través de profesionales altamente capacitados, con atención de obras sociales. Red Gama ahora en su nuevo local de Boulevard Santa Fe 742, teléfono 506-005.
Y en una síntesis muy importante, porque la charla fue extensa, fue muy entretenida, daba para abordar muchísimos temas más, vamos a conocer a su último libro. Ha escrito muchos libros anteriormente, pero el último es el que nos presenta en nuestro programa, Del reloj a la flor de loto, y vamos a dejar que ella nos cuente de qué se trata. Vamos a hablar del reloj a la flor de loto. Te escucho hablar muchísimo sobre él, pero con un cariño muy particular. Porque me llevó muchos años escribirlo, concebirlo, elaborarlo, bueno, y lo sentí como realmente un hijo de papel, porque además se publicó en el 2011 por primera vez, así que ya van unos años. Se sigue publicando. Bueno, se publicó nuevamente en el 2013, ahora probablemente se siga publicando, espero. Sí. Y hace su camino, y es muy interesante el camino que hacen los libros cuando uno los deja andar, como los niños. Sí. Y están siempre, son una compañía necesaria, Sí, yo siempre sí, digo. sí. El título, Del reloj a la flor de loto. Ahí estamos también en lo materialista y nos vamos a los holísticos. Y bueno, en realidad es una metáfora de este cambio de paradigmas. El reloj es podríamos decir, el símbolo, el ícono de la modernidad por excelencia, de esta visión materialista, mecanicista, controladora del tiempo medido, ¿no? Del tiempo cronológico, el reloj que nos... Que tanto nos ha... ¿no? Que es necesario, pero nos ha terminado encuadrando y encasillando y cortando. Y nos saca vida, porque nos absorbe a veces demasiado y perdemos tantas cosas. Sí, bueno, esa es la metáfora de lo que en el libro yo llamo el paradigma de la modernidad, el paradigma occidental moderno, que tuvo su formalización en la ciencia, en el enfoque cientificista, materialista, mecanicista, etc. El libro es una reconstrucción histórica y epistemológica de cómo se fue construyendo históricamente este paradigma. Y la flor de loto es un símbolo también universal de los procesos holísticos, justamente. Exacto. Porque las flores de loto son mandálicas, así que es casi el símbolo universal de lo holístico, de la totalidad, de lo circular, etc. Pero también hace pie en uno de los ejes centrales del cambio de paradigmas, que es el pasaje de esta visión tan materialista a una visión más organicista, es decir, el tomar como metáfora la máquina, a tomar como metáfora los seres vivos, un ser vivo, como una flor que en realidad se nace y se despliega desde su centro hacia la periferia, que tiene también un significado, si quieres, simbólico, espiritual, porque tiene que ver con el ser, ¿no? Que se despliega o que busca su despliegue hacia una mayor plenitud. El símbolo de la flor de loto además está en prácticamente todas las tradiciones del mundo. Sí. Si bien lo tenemos mucho más asociado con Oriente, claro, con el budismo, Oriente, por ahí donde es muy fuerte, exacto, como símbolo de pureza, de belleza, de totalidad, de iluminación, ¿no? Pero también está en América, tanto en Mesoamérica, entre los mayas, como en Sudamérica, estuvo entre los griegos, así que, bueno, en realidad este libro se iba a llamar distinto, pero los editores a veces tienen un criterio muy práctico y dicen, bueno, no, cambiale ese título, tenemos que ponerle algo más gancho. Claro. Y había un gráfico adentro del libro que yo hago como el pasaje de un paradigma a otro en forma muy esquemática, y la primera hilera de ese gráfico era las grandes metáforas que inspiran a los paradigmas. Serían como esas metanarrativas, aquello que está como supuesto. Y era del reloj a la flor del loto. Y un día lo dije, y en una tormenta de ideas. Fue gancho. Y ahí quedó del reloj a la flor del loto, y la verdad que estoy muy contenta. Sí, porque es un título muy atractivo. Y es interesante, despierta curiosidad. Sí, tiene un subtítulo que es Crisis Contemporánea y Cambio de Paradigmas, pero como está tan chiquito casi ni se ve. Pero bueno, en realidad ese es un título más explicativo de lo que trata el libro. Bien, invitamos a que lo compren y que lo lean. Bueno, muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Espero que pronto poder volver a Rafaela. Con mucho gusto. Y volver a charlar, conversando. Hay tantos temas, es tan grande todo sin esto. Duda, sin duda. Así que ojalá que en breve se vuelva a repetir. Bueno, gracias.
Así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, quiero dar gracias a María Andrea, que es quien cuida mi cabello como cada semana. La podés encontrar en Luis Fanti 365 o comunicarte telefónicamente al 502-252. Formas de comunicarte con nosotros a través de Facebook. Dejarnos tus preguntas, tus consultas, tus comentarios, como dije al principio. Vamos a estar dando respuesta a cada una de las sugerencias que vayan surgiendo. Así llegamos al final. Nos volvemos a encontrar aquí en Somos Rafaela el próximo miércoles a las 21 horas en Más Región y las 16 repetidoras cada día de la semana. Nos vemos. Gracias.